Vicealmirante retirado Mario Iván Carratú Molina, en situación de exilio en los Estados Unidos de Norteamérica, en el área de la Florida. Como decía el doctor Quiroz Corradi, en esta oportunidad voy a utilizar una palabra por él en sus artículos: 3 píldoras de un mismo frasco. O sea, 3 píldoras de una misma medicina. La primera: la comunidad internacional, la OEA, la ONU, la Cruz Roja Internacional y otros organismos asociados conocen lo que está ocurriendo en Venezuela desde hace mucho tiempo. Es más, conocen mucho más que los políticos venezolanos y conocen mucho más que el pueblo venezolano. Cuando yo me refiero a políticos, me refiero a dirigentes de partidos. Y quiero hacer esta aclaratoria, porque para mí concepto político es todo ciudadano que se expresa públicamente en algún problema que lo afecta, bien sea de la comunidad, del servicio de agua, del servicio de seguridad, de la policía, de los hospitales. Cualquier ciudadano que se exprese en la esfera pública, para mí es político. Los partidos tienen confiscado la opinión de los ciudadanos y tienen que pasar por las hordas caudinas de los partidos para no poder hablar. Y eso lo experimenté en Miraflores, cuando le decía al presidente Pérez: liberamos al compañero presidente de la disciplina partidista. Tremenda mentira. En las reuniones privadas era un saco de hueso y de grillos. Las discusiones bizantinas y las peleas y las ofensas que yo escuché en esas reuniones, a pesar de que el presidente de la República no autorizaba la presencia de ningún militar en esas reuniones, pero como casa militar yo entraba y salía eventualmente y pude verlo. La ONU, tuvimos un embajador fuera de serie, el embajador Diego Arria, reconocido internacionalmente. El gobierno interino de Vamos Bien enterró en una fosa a la experiencia y al conocimiento de esta persona, así como enterraron el conocimiento y a la persona en sí, que era el doctor Ricardo Hausmann. No sé las causas de su renuncia, no sé por qué se fue, ni es problema mío tampoco, pero algo hay ahí que huele mal. Algo hay. Y este señor prefirió renunciar. No tengo información ni tengo por qué tenerla, pero uno observa y como ciudadano me doy la tarea de opinar y decir lo que considero y lo que sospecho. Y cuando tengo elementos de juicio, acuso y señalo con nombres y apellidos. Bueno, Diego Arria ha podido hacer una buena ficha, para llamarlo una buena representación nacional e internacional en el seno de las Naciones Unidas como embajador o embajador en Washington. Resulta que lo marginaron. ¿Por qué lo marginan? ¿Por qué el sectarismo? Igualmente aparecen los militares. Me acuerdo, con una oportunidad hablé con el doctor Borges, presidente del partido Primero Justicia, por cierto, partido de él, no un partido democrático, igual que Acción Democrática, igual que Voluntad Popular. Son partidos de familia y de nombre, pero no son de los ciudadanos ni de los que se inscriban en esos partidos ideológicamente, que por cierto no tienen ideología, no saben que son todavía ideológica y políticamente. Pero bueno, esta es una crítica frontal y directa contra esos grupos. Asúmenla como la corresponda y como quieran asumirla. El trabajo que ha podido hacer el embajador Diego Arria a nivel mundial se está viendo ahora con las Naciones Unidas. Aceptan a Venezuela en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. ¿Cómo es posible que a nivel mundial, en ese recinto internacional que busca la paz y el desarrollo humano y que busca la salvación de los países que están en crisis humanitaria, como muchos países de África, de Asia y ahora de América Latina y Centroamérica, cómo es posible que permitan que una persona, un gobierno que tiene 20 años asesinando personas, se siente en una silla importante de la Comisión de Derechos Humanos? ¿Qué hizo el embajador venezolano? ¿Qué hizo el embajador de Washington? ¿Dónde está la importancia del presidente interino en el ámbito internacional?
Es más importante eso que la CIDGO y nombrar la junta directiva de la CIDGO, que hasta ahora los norteamericanos, el presidente Trump ha tenido que actuar para salvarla, porque se estaba perdiendo, o está perdida prácticamente. ¿Qué pasó en la OEA? La única persona que se acerca, o el único equipo que se acerca al doctor Luis Almagro, presidente de la OEA, es el Tribunal Supremo de Justicia, el Tribunal Supremo de Justicia legítimo aquí en los Estados Unidos, porque el resto de los venezolanos no hablaba con Almagro, más bien lo rechazaba y le echaba tierra encima y lo obstaculizaba y lo malponía. Inclusive el actual embajador nuestro, Tarry Briceño, en la OEA, en sus expresiones privadas y medio públicas, y ahora uno lo ve, no conocía a Almagro antes de ser embajador, un hombre que se había cargado a Venezuela prácticamente en la defensa de la libertad y los derechos humanos en nuestro país, que es de izquierda, que es comunista, que es allendista, que es lo que sea, perfecto, pudo ser, pero en este momento es una ficha importante para ayudar a Venezuela a salir de su problema. Pero tampoco hay una posición definitiva del Servicio Exterior venezolano, declaraciones timoratas, sin base, porque no tienen el know-how, no tienen el conocimiento de causa para manejar lo que es el ámbito internacional frente a un flagelo que es el populismo, el comunismo y los derechos humanos que van asociados. Yo estuve en la República de Praga, estuve en Praga, en Portugal, en España y en Chile, invitado por un organismo norteamericano para que expresara y publicara lo que yo veía de Venezuela. Y en Praga, en un grupo privado que se llama el Forum, Bell Forum de Praga, habíamos 25 personas, 2 importantes miembros del Departamento de Estados Unidos, más ministros de defensa y políticos de Asia, Europa, de América Latina, pero básicamente asiáticos. En la exposición que yo hice sobre Venezuela, la penetración cubana del año 60 en Venezuela, la historia no contada y que han ocultado y han manipulado la mayoría de esos cómplices de Cuba y de Fidel. Cuando terminé, 1 hora 40 minutos, 2 importantes miembros de Europa y de Asia se pararon y me dijeron: en su país no solamente está Cuba, esa estrategia que usted ha diseñado y ha presentado aquí en esta mañana o en estos días, porque fueron 3 días, es típicamente la penetración del sistema político soviético, de la Unión Soviética, ahora de los rusos, en varios países del mundo. Y el objetivo principal en este momento es Latinoamérica, es penetrar la política y las estructuras sociales para convertirla en satélite del gobierno ruso y oponerse con una base ideológica en América Latina. He estado en contacto aquí, en Miami, con muchos cubanos, porque trabajo en un centro donde hay muchos cubanos. Y varios de ellos me han dicho que tuvieron que ir a estudiar a Rusia. Eran enviados, obligados a estudiar y permanecer 2 o 3 años en Rusia. Los médicos, los profesionales, los instructores deportivos. Era una penetración, una preparación para meterse en América Latina. La situación de la embajada de Grenada, que fue invadida en el 84, era para eliminar una base aeronaval que estaban construyendo los rusos ahí. ¿Y qué pasa con los políticos venezolanos? Es que no han estudiado el pasado, no saben lo que ha ocurrido en el pasado en esa penetración dañina, cómplice y traidora, de las cuales por ignorancia o por comisión han sido cómplices. Entonces estamos en un dilema muy grande. Los organismos internacionales se sienten atados de manos porque la penetración ideológica también está en el centro de esos sectores. La presidenta Bachelet, 2 veces presidente de Chile, presa durante el gobierno de Pinochet. ¿Y qué es ella? Un baluarte de la izquierda, un baluarte del Foro Sao Paulo, en las Naciones Unidas. ¿Qué podíamos esperar nosotros? Estaban preparados el presidente interino y su equipo internacional a manejar esa situación. Conocen la realidad que ocurre a nivel mundial con la penetración continua
de las fuerzas colectivistas. ¿Por qué ahora se alarman? ¿Por qué no trabajaron con antelación? ¿Por qué no vieron estratégicamente, visión estratégica de lo que está ocurriendo en la región? ¿Y por qué Venezuela está sometida a este problema y nadie la quiere ayudar y nadie la va a ayudar? Porque ustedes mismos, los miembros de la oposición venezolana, han negado la oposición extranjera para liberarnos. No es humanitaria, es una posición de defensa, seguridad y defensa de los estados en la región, donde la penetración comunista avanza inexorablemente, sumergida en el discurso bobalicón y de solidaridad pacífica, democrática y constitucional como es en Venezuela, y se están metiendo Chile, Ecuador, Perú, Bolivia, Colombia, Panamá, Costa Rica, Nicaragua, El Salvador, Honduras, Cuba. Es que no se han dado cuenta, es que no han estudiado la problemática mundial. No merecen dirigir un país como Venezuela personas que no conozcan las amenazas reales a la libertad, a la democracia y a los ciudadanos que integran una sociedad que está marginada, pisoteada y muerta de hambre, además de miedo. Entonces, ¿dónde está el valor individual? ¿Dónde está el valor colectivo? Por lo menos siéntense, armen equipos, únanse y comiencen a estudiar realmente la realidad, no con intereses electorales y de poder inmediato, porque no van a disfrutar el poder. Lo de Chile es una fotografía a futuro de lo que puede ocurrir en Venezuela cuando hay un cambio de gobierno, si es que el cambio de gobierno existe. Porque no tienen equipos, no tienen seguridad interna, no tienen fuerzas armadas. ¿Quién defiende el Estado? Construyan su equipo de combate, y utilizo una palabra militar, naval, armen su equipo de defensa, intercalen toda la información en esos equipos para que sepan por dónde puede venir la amenaza. Está en el país, está en el gobierno, está en Miraflores, está en las Fuerzas Armadas, está en los poderes del Estado, está en los partidos de oposición y la sociedad sumergida en una gran traición. Dios y patria.